Bien, estimados, bueno, les voy a dejar grabada la clase del día 12 de octubre. No voy a poder estar por temas personales, así que voy a dejar grabada un poco la clase y también voy a dejar escrito y explicado posteriormente cómo vamos a trabajar con el trabajo práctico que deberán presentar. Bueno, un poco continuando con todo esto de las estrategias y la dirección, nosotros siempre cuando armamos nuestros destinos dentro de la empresa, tratamos de hacerlo con un concepto que es fundamental, que es el concepto de calidad. Hay dos situaciones que tenemos que tener presentes respecto de lo que es la calidad. Uno, el concepto de calidad, y otro, el concepto de calidad total. El concepto de calidad, si yo defino la calidad, es el conjunto de satisfactores que tiene un producto, bien o servicio para una persona en un momento determinado. La calidad total es la calidad, pero enfocada en la satisfacción concreta del cliente. Es decir, todos los esfuerzos nosotros los ponemos en función del cliente, de la satisfacción total del cliente. Un poco yo por ahí en algunos pasajes de las clases lo he dicho, hay muchas personas que esto lo relacionan con la situación de que el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón siempre y cuando no deje o no pase por encima el respeto. Cuando hay falta de respeto, ya ahí el cliente deja de tener la razón. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esa es la diferencia que existe entre calidad y calidad total. Calidad, reitero, cantidad de satisfactores que tiene un producto, bien o servicio para una persona en un momento determinado. Calidad total es la cantidad de satisfactores que tiene un producto, bien o servicio para los individuos en un momento determinado y tendiendo a la satisfacción total dentro de un proceso de mejora continua. Es decir, que aparecen dos conceptos, la satisfacción del cliente y el proceso de mejora continua. Juntamente con esto de la calidad, se trabaja mucho con el tema de la innovación. La innovación es parte de una estrategia y es lo que me va a dar a mí lugar a tener a veces un posicionamiento distinto en un segmento de mercado o afianzar un posicionamiento en un segmento de mercado o nicho de mercado. La innovación, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de que es algo que es distinto, ¿está? Cuando mencionamos el tema de la innovación, es algo distinto, algo que no se hace o no se ha hecho anteriormente. Esto que no se haga anteriormente, hay algunos que lo comparan con algo que nunca antes estuvo, pero eso lo estamos viendo desde el punto de vista tangible. Desde el punto de vista intangible puede ser el servicio al cliente o la atención al cliente, la gestión de reclamos, todo eso que se desarrollen por ahí que sean más eficientes, que estén desarrollados de una manera distinta a la que la desarrollan en otras empresas, hacen que esto provoque particularmente algo innovador o algo distinto. ¿Para qué me sirve todo esto, como yo siempre digo, en la parte de planeamiento estratégico y o dirección estratégica? Particularmente para orientar los esfuerzos hacia ese logro de objetivo que hoy me va a permitir tener un posicionamiento o bien que esté, si lo tengo de una mirada muy simplista, ¿no? O bien que esté relacionado concretamente con la visión y la misión, obviamente. Pero recuerden que nosotros habíamos visto que estaba dentro de la cúspide de la pirámide, armábamos un paquete de cosas que era la visión, la misión, los valores, los objetivos y las estrategias. Bien, acá es donde justamente entramos a trabajar las estrategias, ¿sí?
Dentro de esa innovación que, como dije, puede ser tangible o intangible, lo que me va a permitir a mí es tener un posicionamiento o tener una referencia, si se quiere, respecto de lo que es el cliente y de lo que el cliente necesita. Ahora bien, a partir de acá empiezan las estrategias. Estas estrategias que, si bien están relacionadas dentro de la cúspide de la pirámide, yo la tengo que bajar a la realidad y lo trabajo normalmente en la parte de el desarrollo, que a mí me van a dar determinados indicadores para poder tener una gestión. Eso a mí, juntamente con la gestión, que es, a ver, si yo lo divido en 3 niveles a la administración, en la cúspide voy a tener la generación de las estrategias, en el centro o en el medio voy a tener toda la gestión que me va a permitir a mí tener indicadores de cómo van determinada gestión, y en la parte operativa la ejecución de las estrategias que yo he planteado y de las acciones para lograr determinados objetivos. Ahora bien, las estrategias más comunes o más conocidas que nosotros tenemos son las 4P. Las 4P, algunos la pueden haber visto en la parte de marketing o de comercialización o en alguna de esas materias relacionadas, y tienen que ver con el producto o servicio, plaza, precio y promoción. Son las 4, digamos, bases genéricas que yo voy a tener dentro de una estrategia empresarial o corporativa. A ver, si yo miro la estrategia de producto o servicio, ya lo vamos a detallar un poco más, pero cuando yo hablo de una estrategia de producto o servicio, por ejemplo, puedo ver si a mí me conviene adquirir una franquicia. Por ejemplo, McDonald's es una franquicia, ¿está? Mostaza es una franquicia. No sé, el Howard Johnson es una franquicia. Puma es una franquicia, ¿está? Si me conviene a mí adquirir o no adquirir una franquicia, y ese es un producto o servicio. ¿En qué va a depender esto? Y tiene que ver con la planificación. A ver, lo que uno evalúa desde el punto de vista de una empresa cuando ve una estrategia de producto o de servicio es un producto que ya esté desarrollado en el mercado y que a mí me permita tener un crecimiento determinado, ¿está? También habrá otros que permitan, con una mirada a lo mejor distinta respecto del producto o servicio, desarrollar empresas que tengan productos bien aceptados por el cliente, pero que no tengan el volumen, porque necesitan financiamiento, ¿está? Por ejemplo. No sé, alguna empresa chiquita de, bueno, por ejemplo, leí en el diario que una empresa de aceite de oliva de Neuquén logró un premio a nivel internacional por sus aceites. Tal vez no tenga el volumen necesario para poder generar una cuantía importante de productos, por lo tanto necesitan tener digamos, un empujón, por así decirlo, yo puedo obtener de esa manera. También a nivel de producto o servicio, otra de las situaciones que puedo tener son las alianzas estratégicas. Es decir, que yo me puedo aliar tal vez con competidores o bien con proveedores para poder alcanzar un mayor segmento de mercado y poder abastecer o poder cumplir esas necesidades insatisfechas por parte del cliente. Yo siempre hago referencia cuando hablamos de las necesidades, que es la falta o carencia de algo, siempre yo tengo que entender las necesidades reales de los clientes. Por ello es que existen distintos métodos, que ya por ahí lo hemos visto en clase, distintos métodos para la recolección de datos. Lo que yo me tengo que asegurar cuando utilizo un u otro método para recolectar los datos es la veracidad de la información. Es decir, que yo tengo que tratar de comparar si esa variable que yo estoy relacionando es correcta o no es correcta, o representa realmente lo que yo necesito saber. Cuando yo hablo de la estrategia de promoción, tiene que ver un poco con la publicidad. Es decir, a ver, yo voy a planificar y voy a dirigir mis esfuerzos a ver cuál es el medio de publicidad más adecuado que yo tengo. Hoy puedo decir que pueden ser las redes sociales, ¿está? Pero como bien dijimos, todas estas estrategias van en relación a la visión, y siempre dije yo que respecto de la visión
era una situación que tenía que ser dinámica. Obviamente que todos los sistemas de comunicación van cambiando. Si ustedes se recuerdan, fíjense el tema de las redes sociales. No recuerdo quién empezó primero, por ahí si empezaron las dos juntas, pero empezamos con Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y bueno, no sé qué otras redes hoy estén, digamos, a ver, de modo sean de uso masivo. ¿Está? También tengo que ver, por ejemplo, a través de la promoción, cómo hago yo para lograr llegar a determinado segmento de mercado. Que acá es donde entran a jugar a veces, aliado con una cuestión de estrategia, los influencers. Es decir, a ver, si yo soy una persona de las cuales me siguen, no sé, 3 millones de personas, no vendría siendo el caso mío, yo puedo, con esa persona que, no sé, publicite o haga algún pequeño video o alguna presentación o recomiende, ¿está? Y muchos por una cuestión de comparación o de determinadas situaciones que tengan que ver con el individuo, van y consumen ese producto. Eso también es una forma de llegar al tema de la promoción o la publicidad. Pero no solamente es eso, yo también puedo publicitar, dependiendo obviamente qué tipo de empresa sea, puedo publicitar en stands, puedo publicitar con pasacalles, puedo publicitar con carteles en la ruta publicitarios, por ejemplo el caso de los hoteles, puedo publicitar a través de medios gráficos, medios radiales, medios televisivos. No significa que no se utilicen más los medios gráficos o televisivos y que estos hayan quedado obsoletos y sean ahora las redes sociales el único medio. No, simplemente que hay determinadas necesidades o formas de comunicarnos que me han cambiado dentro de mi contexto y yo lo que tengo que hacer es planificar o redireccionar mis estrategias o dirigir mis esfuerzos a estas nuevas formas de comunicarme que me van a dar un mayor o un mejor posicionamiento. Cuando yo hablo de la plaza, particularmente tiene que o hace referencia a la localización o a la localidad donde yo voy a estar lógicamente desarrollando la actividad principal de mi empresa. ¿Qué es lo que sucede cuando son grandes empresas? Cuando son grandes empresas, lo que yo realizo particularmente es una departamentalización geográfica. A ver, si yo tengo YPF, YPF tiene un montón de sucursales. Lo que yo haré es una departamentalización geográfica para ir teniendo los distintos controles. Esto de la departamentalización va en relación a la plaza. ¿Por qué? Porque aparece tanto, como yo dije que iba de la mano la planificación y la dirección, yo tengo que tener un orden. El orden a mí me lo da ni más ni menos el organigrama, ¿sí? El organigrama lo que me hace es reflejarme gráficamente el esqueleto de la empresa. ¿Qué vendría a ser el esqueleto de la empresa? ¿Cómo tengo yo diagramado los distintos departamentos y que estaría dado por los rectángulos o los cuadraditos, y las líneas me van a determinar las estrategias de comunicación interna que yo voy a tener? ¿Está? Es decir, si, no sé, tengo comunicación entre los departamentos o entre los mandos medios de la empresa, si la comunicación es solamente descendente o ascendente, quién reporta a quién, todo ese tipo de situaciones también tiene que ver con una estrategia y particularmente yo la vinculo con la estrategia de la localización. ¿Por qué la vinculo con la estrategia de localización? Porque dependerá del tipo y la magnitud de la empresa, me va a permitir a mí o desarrollar productos para un segmento de mercado que es muy regional, ¿sí? O bien desarrollar un producto de mercado que es amplio, ¿sí? Como puede ser una multinacional, por ejemplo, Coca-Cola. ¿Está? Y si yo mirara un producto regional, el dulce de manzana, no sé, del Alto Valle, o la manzana del Alto Valle, ¿sí? Por por decir alguna situación. Entonces, yo lo que lo vinculo, el organigrama, particularmente como también una documentación, una información
estratégica y una información que tiene que ver con la comunicación y particularmente utilizada mucho en el tema de la localización. A ver, si yo tengo un departamento de, vamos a poner, de comercialización, yo lo que tengo que entender es, a ver, la situación sociocultural o socioeconómica del sector a donde yo estoy. Vamos a un caso concreto. Supongamos que yo soy una empresa de una concesionaria de autos, ¿sí? Y hago los planes de ahorros. Salir y comercializar los planes de ahorro no es cuestión de ir y tocar el timbre constantemente en una puerta, sino que yo tengo que entender cuál es la cultura que tiene cada región. A ver, si yo acá voy a no sé, entre las 2 y las 4 de la tarde y golpeo la puerta, me van a sacar los tiros. ¿Está? ¿Por qué? Porque es el horario de descanso, más allá que esté durmiendo la siesta, mirando la televisión o tomando sol. No importa, pero es el horario de descanso. Ahora, si yo voy a Buenos Aires, en ese horario yo los encuentro normalmente almorzando, ya sea en los patios de comida o en algún restaurante, no interesa, estoy almorzando porque tenemos también distintas distancias para recorrer. Entonces, se imaginan que si estoy a 100 kilómetros de distancia de mi casa, yo no puedo ir y parar 2 horas para almorzar y volver, pues me lo gasto en el viaje, ¿sí? Entonces, de la misma manera que yo voy a vender planes sociales a las, no sé, entre las 2 y las 4 de la tarde, a lo mejor es la mejor hora para vender planes de ahorro o hacer ventas de autos, en grandes centros urbanos, acá no lo es, porque acá es el horario de descanso. Tengo que entender la parte cultural, ¿sí? Por eso hago referencia a la plaza. Cuando hago referencia a la plaza, tiene que ver a la localidad. Cuando hago referencia al precio, ¿sí? Pasando así muy rápido por estas 4P, cuando hago referencia al precio, tengo que tener presente, o muy presente en particular, el tema de la parte socioeconómica que puede existir en la localidad, ¿sí? Esto de poder existir nosotros lo podemos ver a través de lo que es el costo de vida. Si nosotros miramos cuánto sale un kilo de tomates acá y lo comparamos con lo que sale en Mendoza, lo comparamos con lo que sale en Salta, lo comparamos con lo que sale en Santa Cruz, van a ver que tenemos distintas variedades. Como también si lo comparamos, para no ir del norte a sur, podemos ir hacia el este, lo comparamos con Buenos Aires, por ejemplo. ¿Está? Los precios son totalmente distintos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Cuando hablo del precio, también va en relación al producto, a la plaza, a la promoción. O sea, no significa que estas 4P se toman en forma aisladas, sino que muy por el contrario, lo que hacemos es tomarlas, estas 4 estrategias básicas, tomarlas en formas conjuntas. Se analizan por separado, pero las unificamos en un criterio común. ¿Cuál va a ser el nexo que yo voy a tener dentro de esta estrategia? La visión. ¿Está? La visión es hacia donde yo quiero ir y ese es el nexo que yo voy a tener juntamente con estas estrategias. Esto pasando así rápidamente en lo que es el ambiente, el contexto. Yo anteriormente habíamos visto el tema de las matrices, ¿sí? Que yo hablaba de, en definitiva, lo que yo estoy viendo, junto con eso es todo el ambiente interno y externo, que me va a permitir a mí planificar, ya sea los esfuerzos, los recursos, las oportunidades que yo voy a tener, como así también reconocer en qué parte soy más débil. Bueno, todo eso tiene que ver con el ambiente interno y externo. También dentro de esto, dentro de ese ambiente, tengo que ver el contexto en el cual uno está inmerso. Ese contexto tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico. ¿Está? A ver, si estamos en una época de recesión, si estamos en una época de hiperinflación, si estamos en una época donde hay cambios de gobierno. Fíjense, cualquiera de nosotros ha pasado por todo esto y saben que para bien o para mal, no importa, pero hay fluctuaciones de determinadas situaciones que se dan en los consumidores.
¿sí? Por lo tanto, todo esto tiene que ver con el tema de las estrategias y cómo yo planifico en forma estratégica y dirijo mis recursos o mis disponibilidades a poder cumplimentar o salvaguardar determinadas situaciones. Es lo que habíamos visto en otras clases, como las variables que yo podía transformarlas en cuantitativas o cualitativas, o aquellas variables a corto plazo, que eran las operativas, y variables al mediano, largo plazo, que en realidad se convertían en las estrategias, ¿sí? Que yo lo que hacía era que había un contexto que yo lo podía manejar y había un contexto que yo no lo podía manejar. ¿Está? Todas aquellas que yo no lo podía, todas aquellas variables que no las podía manejar se transformaban particularmente en un contexto o en un escenario que yo tenía que tenerlo en cuenta. Bien. Dentro de esto también lo que yo tengo que buscar y siguiendo con esta situación del análisis del contexto, mirando un poquito hacia afuera, hacia adentro ya lo hemos visto, tenemos recursos, tantos materiales, el uso de los recursos materiales y el uso de los recursos humanos es fundamental, ya sea tanto para el planeamiento estratégico como para la dirección estratégica y también teniendo en cuenta lo que es la organización y el control, es decir, no dilapidar tanto los recursos materiales como humanos. Dilapidar un recurso humano vendría a ser tener un profesional y ese profesional que esté no sé, levantando la basura. A ver, un profesional, un abogado, vamos a suponer, que no esté ejerciendo como abogado y esté levantando la basura. Eso a mí es lo que me está dando una situación en la cual estoy dilapidando recursos. Ahora bien, dentro de eso, también para poder analizar determinados aspectos, yo tengo algo que se denominan miradas o perspectivas, ¿sí? Esas miradas o perspectivas son también las que van a ir de la mano de las estrategias. ¿Para qué me va a servir todo esto? Para trabajar en una herramienta que se denomina cuadro de mando integral. Ese cuadro de mando integral es ni más ni menos como cuando uno tiene en su gabinete eléctrico tiene el disyuntor, la llave térmica, a veces tiene 2 o 3 disyuntores dependiendo la magnitud que tenga la casa o el departamento, lo que sea, que puede estar por sectores. ¿Está? Entonces, por ejemplo, puede tener uno que sea todo lo que es el sector externo, no sé, jardín, patio y pileta, puedo tener una línea. De la cual bajo eso no tiene corriente en ese sector, pero sí en el resto de la casa. Quizás el comedor, el garage y la cocina sea otra zona y lo que son las habitaciones y baños otra zona. Podría ser así. A ver, no importa si tengo un tablero chiquito o un tablero muy grande. Ese es mi tablero de control en el cual yo toco una perilla o bajo o subo una perilla y se producen efectos. Eso es ni más ni menos un cuadro de mando. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo reflejamos ese cuadro de mando dentro de una empresa? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora y cómo armo un cuadro de mando de una empresa. Vamos a ver una parte sencilla. Yo voy a compartir pantalla y lo que vamos a hacer es ver este apartado o esta situación de cuadro de mando. Bien, como les decía, particularmente, en este cuadro de mando integral, este cuadro de mando, se le llama integral porque lo que hace es que va a colaborar con el plan estratégico para que éste llegue a su fin particularmente y que me ayude a la dirección, en cierta manera, de los objetivos que yo me he planteado y las estrategias a las cuales yo estoy accediendo. Yo hablaba de determinadas perspectivas que tenía. Vamos a ir viendo dentro de este cuadro de mando qué son esas perspectivas y particularmente cómo van
evolucionando o para qué me sirven estas perspectivas que son, digamos, básicas. Obviamente que cada cuadro de mando, como ayuda a mi visión y a mi visión particularmente, no es algo genérico, sino que yo también tendré que armarlo en función de mis necesidades. Pero sí tengo estas miradas básicas, por así decir. Entonces, vamos a ver la primera de ellas. Yo hace un rato hablaba de lo que era la perspectiva financiera. A ver, acá particularmente cuando hablo de todo lo financiero, tiene que ver, en realidad tiene que ver con lo económico financiero, y acá no hay mucho para ver, sino que tratar de trabajar en la rentabilidad o los índices, en realidad, financieros que todos conocemos, que son los índices de rentabilidad, de liquidez y de endeudamiento. Obviamente que dentro de cada uno de estos tres indicadores hay otros indicadores que complementan ese análisis. ¿Para qué me va a servir una perspectiva financiera? Bien, si yo estoy planificando y estoy dirigiendo los esfuerzos de mi empresa, yo quiero ver si realmente no sé, desarrollar un producto o una determinada acción me va a ser rentable o no me va a ser rentable, si va a aumentar mi liquidez o no, o si me va a llevar a un nivel de endeudamiento más alto o no. ¿Qué acción va a tener? Esto es una retroalimentación que yo voy a ir teniendo respecto particularmente de qué es lo que va pasando dentro de la empresa. Siempre mirado desde el punto de vista económico y financiero. Recuerden algo, la diferencia fundamental que hay entre lo financiero y lo económico es el tiempo. Lo financiero habla del corto plazo y lo económico habla del mediano o largo plazo. ¿Está? Cuando yo hablo, por ejemplo, para dar una situación, si yo miro al día de hoy, puede que financieramente esté bien porque he cobrado y tengo plata en la billetera o en el banco. Ahora, si hablo de lo económico, no tengo casa, no tengo auto, voy a sacar un préstamo, ¿y qué es lo que tengo de respaldo? El recibo de sueldo nada más. Ahora miremos otra situación. Supongamos que no he cobrado. Yo sé que económicamente estoy bien, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo, no sé, un terreno, etcétera, etcétera. Lo que hoy no tengo es disponibilidad financiera, cash, dinero en efectivo para cubrir una necesidad. Sé que la voy a tener el día 15, supongamos. ¿Está? Porque será el día que voy a cobrar. Esa es la diferencia que existe entre lo económico y lo financiero. Vayamos a ver una perspectiva del cliente. Cuando hablo de la perspectiva del cliente, acá hago referencia particularmente a esto de la calidad y la calidad total. Yo lo que voy a mirar es el grado de satisfacción del cliente y el grado de, insuficiencia de satisfacción o de no satisfacción o de no conformidad por parte del cliente. ¿Qué me va a permitir esto particularmente? Lo que me va a permitir fundamentalmente es, si tengo un nivel de satisfacción y este nivel de satisfacción es elevado, evidentemente que voy por buen camino. ¿Está? Es decir, a ver, lo que tendré que hacer es seguir por ese camino y apuntalar mis decisiones que van a terminar siendo en oportunidades concretas. Si mi nivel de insatisfacción es alto, evidentemente que tengo que cambiar el rumbo de la dirección de mis esfuerzos y planificar nuevamente, ya sea por una situación de que no entendí la necesidad concreta del cliente o bien porque cambiaron situaciones de contexto. Acá es donde, en esta perspectiva, es las variables más cualitativas que puedan existir, porque hacemos referencia concretamente a lo que es el cliente en sí. Es decir, a todo lo que está externo. Y si nosotros no tenemos una vinculación o una relación concreta con el cliente externamente, no podemos seguir adelante con todas estas situaciones que vamos manejando. Es decir, no tenemos un nivel óptimo de información, por lo tanto, no conocemos quién es ni qué necesita nuestro cliente. Y lo mismo pasaría si yo tengo un nivel muy alto de insatisfacción. Le pongo deserción, es lo mismo. Evidentemente nunca entendí lo que pasaba dentro del pensamiento de mi cliente y, a ver, si lo miramos desde el punto de vista de la teoría general del sistema,
es el sistema abierto, que tendría que ser una empresa donde yo tengo un constante intercambio de información con el contexto, no estaría sucediendo. Por lo tanto, paso a convertirme de ser un sistema abierto a un ser prácticamente un sistema cerrado, porque estoy llevando a la entropía a mi empresa. Vamos a mirar la perspectiva interna. Acá también donde nos vamos a centrar particularmente es en la parte operativa. ¿Por qué? Porque miro todo lo que pasa dentro de mi empresa. A ver si los productos o los procesos son los adecuados. Si, a ver, no tengo, por ejemplo, desperdicio de materia prima o de materiales, o si tengo horas que no son productivas. Si, a ver, cuáles son los tiempos reales de producción, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes vean, cuando uno mira una receta, va y busca una receta por internet, fíjense que les dice, más allá de todo, tienen el nivel de producción, porque les dice, mira, esto es para 4 porciones, ¿sí? Les dan los pasos para evitar, a ver, que desperdicie determinados productos, pero también les dice cuánto tiempo demanda la elaboración de lo que estén buscando, y también particularmente les va diciendo los pasos que deben cumplir para que eso salga en condiciones. Entonces, yo acá en esta perspectiva interna lo que estoy mirando es la receta de mi empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Si realmente para hacer tal o cual cosa demoro 20 minutos, 1 hora, 5 días, lo que fuere. Si estoy produciendo por debajo o no de un nivel de producción óptimo. ¿Quién va a fijar todo esto? Los gerentes. ¿Ahí está? Acuérdense que yo les decía que esto mirábamos la parte operativa. Lo que van a estar mirando son los gerentes. ¿Está? Son los que van a estar definiendo, entre comillas, esta situación. Y vamos a mirar una perspectiva que habíamos empezado hablando un poco cuando hablé de la calidad de la innovación, pero también tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo. Si estos 3 conceptos yo no los tomo dentro de, digamos, un área o un pensamiento determinado, lo más probable es que falle. ¿Por qué? La innovación tiene que ver con la creatividad. A ver, esas personas que por ahí desarrollan algo y tienen esa capacidad de desarrollo importante. Bueno, lógicamente que son bienvenidas. Cuando uno hace una tormenta de ideas, por ejemplo, hay gente que tiene muy buenas ideas y hay gente que tiene ideas que realmente no aportan a la causa. Puede ser, a ver, mirado desde el punto de vista de un docente, un alumno que haga preguntas que sean realmente interesantes y un alumno que por ahí no haga preguntas que sean interesantes, pero bueno, está aportando a la clase. Ahora, todo esto, para que esto funcione, se tiene que dar dentro del aprendizaje. El aprendizaje es la internalización de los conceptos, es decir, todo aquel concepto que yo estoy recibiendo, ¿cómo hago para ponerlo en práctica? Y el desarrollo significa cómo ese aprendizaje, ese conocimiento, yo lo puedo volcar dentro de una organización para que esto crezca. Por eso, yo ahí les puse algunas situaciones concretas. Por ejemplo, nunca voy a tener innovación, aprendizaje, desarrollo, si yo no tengo compromiso, y ese compromiso no te da a través de la motivación. ¿Tá? Si yo no le doy la posibilidad de la formación y la capacitación al personal, ¿sí? Evidentemente que nunca voy a tener un desarrollo y un crecimiento dentro de la misma. A ver, la formación puede ser un plan de carrera y la capacitación, la constante, a ver, el uso de la tecnología, por ejemplo, en estos casos, en determinadas acciones, no sé, por ejemplo, cuando se puso muy de moda el tema del RCP, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, tiene que ver con esa situación. Cuando miro y digo, bueno, todo muy bonito, pero a ver, ¿qué ventajas voy a tener con el cuadro de mando? Primero y principal, que voy a saber concretamente que si toco tal o cual botón o hago tal o cual acción, va a tener una repercusión. Entonces, lo que voy a estar mirando constantemente es, a través de la planificación y a través de la dirección de mis esfuerzos, obviamente estratégicos en este caso, lograr una ventaja competitiva a largo plazo. Es decir,
En definitiva, esa ventaja competitiva sería agregarle valor a mi empresa, ¿sí? Lógicamente que a medida que yo me voy desarrollando dentro de ese contexto que hablábamos antes, a mí me va a permitir, entre otras de las cosas, me va a permitir generar modelos de negocios o acceder a nichos o segmentos de mercado con necesidades insatisfechas. Sí o sí, este cuadro a mí me va a llevar a que tengo que tener indicadores. Fíjense que hablábamos, por ejemplo, de la motivación. ¿Cómo hago yo para medir el grado de motivación? Por ejemplo, con un análisis del clima organizacional de mi empresa, ¿sí? ¿Cómo hago yo para medir el nivel de productividad? A ver, si yo tengo una receta, tengo una máquina, me dice que tengo que ponerla a determinadas revoluciones o que tengo que tener determinada temperatura, tengo que buscar un nivel de producción. O si no, puedo buscar un nivel. ¿Cuál es el nivel de producción que tengo en la industria tal? ¿Sí? A través de las cámaras de comercio. Por eso hablo de que sí o sí yo necesito indicadores, referencias que a mí me digan, mira, hasta acá está bien, hasta acá está mal, hasta acá no tanto. Acá donde se ven particularmente, más allá de que no es en el único donde tengo que buscar indicadores, porque a lo largo de esas 4 perspectivas todos necesitamos tener indicadores, pero donde lo ven más claro es en la perspectiva o la mirada financiera, económico-financiera. Y después, lógicamente que yo le puse que facilita la comunicación organizacional del plan. Si yo tengo un cuadro de mando, yo ese cuadro de mando puedo tenerlo publicado y eso a mí lo que me va a permitir es que todos sepan hacia dónde tenemos que ir y sea más didáctica a veces la comunicación de las acciones a seguir. Acá particularmente a quien ayuda mucho el cuadro de mando es a la parte de la dirección de la empresa. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es ir mirando cómo voy actuando o cómo voy ejerciendo determinadas situaciones o acciones para el logro de los objetivos. Vamos a ver particularmente cómo vendría a ser este cuadro de mando, ¿sí? Teniendo en cuenta las perspectivas que nosotros miramos. Hay distintos cuadros de mando, ya vamos a ver en las clases subsiguientes, ya vamos a ver cómo nos manejamos con determinados cuadros de mando, pero particularmente nos vamos a manejar o les voy a mostrar cómo es uno sencillo como este que estuvimos viendo. Fíjense que tenemos determinadas perspectivas donde yo voy a tener que plantear en cada una perspectiva cuáles son los objetivos que yo quiero plantear, cuáles son las actuaciones que yo quiero, las acciones en realidad que yo voy a tener y particularmente el indicador base sobre el cual se van a ir midiendo esos objetivos. En todo lo está. Por ejemplo, si yo miro el de la perspectiva interna, el control de asistencia de los docentes. ¿Sí? Bien. Las actuaciones, dice ahí, o las acciones, la instalación de un sistema de registro automatizado. Por ejemplo, puede ser el de una tarjeta magnética, el de el control de huella digital, que automáticamente cuando entro están vinculados en el de la tarjeta magnética, están vinculados con un soft que me dice entró a tal hora, se fue a tal hora. Y el indicador que voy a medir para ver cómo se cumple todo esto es el índice de ausentismo, que lo tendré que calcular y determinar. ¿Sí? Esto es para que ustedes vean concretamente cómo es un cuadro de mando integral. Voy a dejar de compartir. Particularmente lo que yo quería era que vieran porque vamos a trabajar concretamente en el armado de este cuadro de mando integral. ¿Está?
es esto como para que lo tengan presente, para que vean cómo funciona y vamos a ir trabajando en las distintas perspectivas respecto de la elaboración de el trabajo como he mencionado anteriormente. Así que bueno, un poco era esto la clase, nos vamos a centrar en esta situación y lo que vamos a trabajar es en el avance de un trabajo práctico que voy a dejar un video aparte de cómo vamos a ir desarrollando el trabajo práctico. Así que bueno, desde ya muchas gracias, nuevamente disculpas de que no voy a estar presente en el día de mañana y bueno, avisar de que está la clase y que bueno, nos encontraremos Dios mediante la semana próxima. Gracias.